Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. La consulta de siempre, ¿qué tal el retorno de mi audio? Buenas noches, profesor. Está muy bien tu audio, o sea, que cómo se escucha. Qué bueno. Vamos ya hablando de lo que estábamos desarrollando la semana pasada, mientras esperamos que se conecten más. Habíamos hablado de la huelga y paro, no sé si tienen alguna duda, consulta al respecto. Profe, ¿viste la huelga de esos tres detenidos en la cárcel? O sea, le llaman huelga, ¿verdad? Pero jurídicamente no es huelga eso. Sería una amotinamiento, muchas veces podría llamarse eso, ¿verdad? Pero jurídicamente eso no sería huelga. De los reos, decís vos, ¿verdad? Pues no, me perdí Sí, esa huelga información. de hambre dijeron. Y es lo que estábamos hablando la semana pasada. Se mal utiliza esa palabra y los medios de prensa lo repiten y le da un concepto que en realidad no es su concepto. O sea, le convierte en una acepción a esa palabra, a ese concepto, ¿verdad? Le da doble escándalo. Pero nosotros hay que saber que el concepto de huelga es la suspensión temporal del trabajo, de parte del trabajador, por una causa justificada, ¿verdad? O sea, una causa o sea, que no sea una causa que establece la norma como para considerar huelgas ilegales, ¿verdad? Tiene que tener un fin y un propósito esa huelga. Y es lo que realizan los trabajadores. Es un paro laboral, por llamar, perdón, es una suspensión laboral. Y lo que viene a ser el paro es la misma cosa, es una suspensión temporal del trabajo, pero en ese caso lo realizan los empleadores. Ahí la diferencia. O sea, el paro realizan empleadores. La huelga realizan los trabajadores. Pero ahora le llaman huelga de hambre. O sea, copian del fin que tiene la huelga, ¿verdad? Pues el fin de la huelga es obtener un provecho para los trabajadores. Y más o menos lo que buscan, le llaman huelga de hambre, es buscan un fin con ese hecho, ¿verdad? Y vamos a escuchar muchas palabras al respecto, seguramente escucharon, y ahora es la costumbre llamar, por ejemplo, se realizan algunas huelgas y le llaman paro. Es decir, no puede ser huelga y paro. Es una suspensión temporal del trabajo, pero el nombre, cuando lo realizan los trabajadores, es huelga. Otra consulta, una consulta. ¿Ustedes todavía no están estableciendo las fechas de las parciales? Creo que no, todavía, profe. Todavía el delegado En no el se 14 conectó. me parece, profe. Eh, Vamos a ver, cuando tengan una fecha me avisan entonces para ir viendo los detalles. Porque tengo entendido que para este mes ya tiene que ser la segunda parcial y después tiene que haber un recuperatorio para que los que no pudieron rendir la parcial. Que lo más probable todavía no Profe, tenemos ninguna ¿tenés indicación. conocimiento si vamos a tener receso Eh, para Ustedes, las finales? ahora mismo voy a controlar. El calendario está en la plataforma. Voy a controlar un Sí. poco. Acá había descargado. Aguánteme un ratito. El calendario académico del primer semestre.
que es junio, julio. Del 13 al 25 tengo como segunda parcial. Del 29 al 4 de la 12. Y después exámenes finales. El recuperatorio de parciales es el del 27 al 1 de agosto. Y los exámenes finales del 17 al 29. O sea, se tendrían 2 semanas de receso. O sea, el clásico, 2 semanas. O sea, siempre hay 2 semanas antes de rendir la final. Hasta el momento la modalidad. Este calendario ustedes pueden acceder en la plataforma. Hay luego calendario académico del primer semestre, algo así creo que dice. ¿Otra duda, consulta? Habíamos quedado en paro, en huelga y paros. Huelga es la suspensión temporal del trabajo. Paro también es la misma cosa, es una suspensión temporal. La diferencia entre ellos radica que la huelga lo realizan los trabajadores y el paro lo realizan los empleadores, a grandes rasgos. Ahora viene la unidad, habla ya de las sanciones y cumplimiento de la ley de trabajo. Vamos a saltear unos artículos de lo referente a la seguridad social que vamos a hablar la próxima semana. Voy a tratar de dividir en dos esa unidad porque es un poco extenso. Vamos a hablar de lo que es el régimen jubilatorio, el tema de IPS, el tema de los permisos de maternidad. O sea, todos esos detalles vamos a tratar de hablar la próxima semana y, como les dije, voy a tratar de dividir en dos esa unidad. Ahora vamos a saltear lo que es las sanciones del cumplimiento. Siempre en muchas partes vemos que el control lo debe realizar la autoridad administrativa. Sabemos que la autoridad administrativa es el Ministerio de Trabajo. Siempre habla que tiene que realizar controles, si se cumple o no ciertos requisitos, pero si no se le da, como toda norma, tiene que tener su lado coercitivo. Si no se tiene un lado coercitivo, sería palabras muertas. Es decir, si a mí me dice que tengo que realizar, o sea, el empleador está obligado a realizar, o sea, de poner elementos de seguridad, etcétera, etcétera, o sea, de cumplir con los requisitos, de no exceder las horas extraordinarias, de todos esos puntos, de no crear una lista negra. Es decir, la norma habla y protege esos puntos, pero si la norma dice no hay que hacer eso y no da ninguna sanción al incumplimiento o a la acción de ese hecho, entonces sería letra muerta. Y es lo que establece entonces en este punto de lo que vamos a hablar de las sanciones. Y habla de sanciones estableciéndolo a sanciones pecuniarias, o sea, de multas. ¿A quién se le paga esas multas? La multa se le tiene que pagar al Estado como ente regulador y buscador y cumplidor de derechos, o sea, como un ente imparcial al respecto. Y habla de todas las sanciones, habla en jornales mínimos y más o menos una de las multas máximas que son 50 jornales para actividades diversas especificadas, lo que establecería aproximadamente casi 2 salarios mínimos. Es lo que la multa al empleador o a los propios trabajadores. También hay una multa en el caso de los sindicalistas. También el sindicato puede ser multado o puede ser, en última ratio, se le cancela su personería. O sea,
La norma protege a ambos, protege al empleador y al trabajador. Y por eso, o sea, vamos a hablar de las sanciones específicas que habla la norma. Voy a tratar de compartir lo que... Las sanciones y cumplimiento de las leyes de trabajo. Como primer punto, la norma especifica cómo se establecerá esas sanciones, donde dice que se aplicarán sin perjuicio de las demás responsabilidades. O sea, también incluye otras responsabilidades, por ejemplo, si llega al incumplimiento de las medidas de seguridad, de los elementos de protección, nosotros habíamos hablado de que puede ser una causa justificada para el empleador y para el trabajador. Es decir, además de esos puntos, también se le sanciona a este punto. O sea, no es si se le sanciona por esto, ya se le salva el otro, o viceversa. Si se le sanciona, o sea, por parte del trabajador, le da una condena judicial, no es que se salva de esto. O sea, no, no le quita su validez. O sea, es sin perjuicio de las demás responsabilidades. Y la norma habla de jornales mínimos, siempre utiliza esa palabra de jornales mínimos. Y aclara en este punto de que cuando se habla de jornales mínimos, se está refiriendo a los jornales mínimos establecidos para actividades diversas no especificadas en la capital, que es el salario mínimo que nosotros conocemos normalmente. Porque hay que saber que hay distintas clases de salarios, o sea, de salarios mínimos, que se establece para la zona rural, la zona ganadera, para, eh, para los salarios, anteriormente eran los em, trabajadores domésticos, y ahora ya rige también el tema de los jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la capital. Es decir, y es lo que conocemos, el jornal hoy en día está en el 84.152, si es que no estoy equivocado. Leí, actualmente he visto, habíamos hablado, cuando hablamos de salarios mínimos, que se tenía que modificar el salario. Se habló de una propuesta de 3%, pero están suspendiendo hasta el momento la actividad. O sea, todavía no se promulgó el decreto de aumento de salarios, que establecía la norma que tiene que actualizarse cada año. Y la norma da una regla que cualquier clase de sanciones que no esté citado en los artículos siguientes será sancionado de hasta 10 y hasta 30 jornales mínimos diarios por cada trabajador afectado, que se duplicará en caso de reincidencia. Un punto importante, vamos a ver que en todos los casos duplica en caso de reincidencia. La reincidencia sabemos que volver a cometer ese hecho. La autoridad administrativa dispondrá la suspensión temporal de hasta 8 días de las actividades que desarrolle el empleador con pago de los salarios caídos a sus dependientes cuando en el término del año reinicia más de una vez en él el incumplimiento de las disposiciones que afecten al más del 10% de sus trabajadores, el incumplimiento de los artículos 394, 393, 94 y 95, que vamos a hablar más adelante. Podrá duplicar la sanción, cancelar el registro patronal. Si es que se dispone de una cancelación, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones como despido injustificado.
O sea, la norma habla de una sanción pecuniaria y también habla de última ratio la cancelación cuando es reincidente el empleador de la cancelación de su registro patronal. ¿Qué implica eso? O sea, que no puede más tener trabajadores a su cargo y implicaría el cierre de la empresa. Pero en casos particulares nunca escuché una sanción hasta ese límite. Los empleadores que obligan a trabajadores a trabajar más tiempo que establece este código para la jornada ordinaria o extraordinaria en su caso serán sancionados con multa de 10 jornales mínimos por cada trabajador, lo cual se duplicará en caso de reincidencia, sin perjuicio de que sea pagado el salario extra que corresponde. Es decir, un detalle importante a tener en cuenta también, las multas o las sanciones con multas se paga por cada trabajador. Es decir, si uno tiene 20 trabajadores y los 20 trabajadores exceden el horario para la jornada ordinaria o extraordinaria, por esos 10 trabajadores va a pagar por cada trabajador 10 jornadas. Pero si solamente uno de esos trabajadores, el que no cumple o trabaja más de lo que establece para la jornada ordinaria o extraordinaria, solamente por ese un trabajador va a pagar. La norma da una aclaración al respecto. No es que solamente 10 jornales, sino 10 jornales por cada trabajador. Y en todos los casos se paga por cada trabajador. También en el caso de que no cumpla con los descansos legales ni las vacaciones, también puede ser multado el empleador. En este caso la multa es de 10 jornales mínimos, que siempre es por cada trabajador y en caso de reincidencia es el doble. En el caso de que niegue un permiso de maternidad o permiso de lactancia, se establece una multa de 50 jornales por cada trabajadora y que se duplicará en caso de reincidencia. La regla era establecido, regreso acá, la regla es de 10 a 30 jornales que no tenga especificado un hecho, ¿verdad? Y o sea, la falta de cumplimiento de las disposiciones que carezcan de pena especial será sancionado con 10 a 30 jornales mínimos. En los casos que estamos citando ahora, en el caso de exceso de las jornadas de trabajo, son 10 jornales mínimos por cada trabajador. En ese caso ya le da una designación de en qué concepto se está multando y tiene establecido cuántos jornales. Cuando no está dentro de estos artículos, se guía por la regla general que es de hasta 10 y 30 jornales. También el caso de que se obliguen a trabajar a menores en lugares insalubres, la multa es igual que la anterior, que es 50 jornales en el periodo de lactancia o maternidad, y que ocupe a menores de 12 años, se le impondrá jornales mínimos por cada menor ocupado, que es de 50 jornales también. Cuando el empleador paga salarios inferiores, también se le multa con 30 jornales por cada trabajador y siempre se duplica en caso de reincidencia. En caso de que no cumpla con las medidas de seguridad, con los equipamientos, con las disposiciones que habíamos hablado en seguridad e higiene, la multa va de entre 20 a 30 jornales por cada infracción, por cada hecho, y sin olvidarse, siempre también la reincidencia se
En caso de reincidencia, se duplica la multa. Y en el caso de que el empleador establezca en el lugar expendios de bebidas embriagantes, o sea, de bebidas alcohólicas, que habíamos hablado que estaba prohibido la venta o el consumo dentro del lugar de trabajo, y si el empleador establece expendio de bebidas, o sea, que algo donde se pueda conseguir, es una multa de 30 jornales mínimos, que se duplicará, dice, en caso de reincidencia. También la práctica desleal del empleador contra garantías de la estabilidad sindical prevista por este código se sancionará con multa de 30 salarios mínimos. Al hablar de práctica desleal es cuando el empleador busca todos los mecanismos y hasta da con una intención de despedirle al trabajador sindical. Como sabemos, como habíamos hablado, no hablamos de ese punto de los sindicatos, no llegamos a hablar, pero los dirigentes sindicales tienen estabilidad laboral, es decir, no se les puede despedir a no ser que haya una causa justificada. Y en este caso ya es una sanción el artículo 394, cuando se niegue el empleador a reconocer el sindicato que se registró legalmente. Cuando se niega, es decir, hay una multa de 50 jornales mínimos que en caso de reincidencia se duplicará. También habla de la famosa lista negra. Si es que el empleador le pone al trabajador dentro de una lista negra, es una multa de 30 jornales, que se duplicará en caso de reincidencia. Siempre se duplica en caso de reincidencia. El incumplimiento por el sindicato de trabajadores de las obligaciones legales convencionales, a este punto ya estamos hablando de los trabajadores. Cuando los trabajadores, a través de su sindicato, incumplen las obligaciones legales o convencionales de acuerdo al acuerdo llegado, a través del acuerdo llegado con el empleador o de las provisiones legales específicas, será sancionado con 30 jornales mínimos por cada infracción, y también serán responsables solidariamente los miembros de la comisión directiva. Es decir, si no puede pagar el sindicato, directamente en forma personal van a pagar los miembros de la comisión directiva. En caso de reincidencia, si el trabajador a través del sindicato vuelve a incumplir esos puntos, el Ministerio de Trabajo, la Autoridad Administrativa de Trabajo, podrá solicitar la cancelación, o sea, judicialmente la cancelación de la personería del sindicato, atendiendo a la gravedad del incumplimiento. O sea, si vuelve a reincidir con un hecho grave, puede solicitar la cancelación. También en el caso de los sindicalistas, cuando la comisión directiva no rinda cuentas, en este caso se castigará imponiendo a los infractores la cancelación del registro como dirigentes, o sea, que se le cancele como dirigentes, como miembro de la comisión directiva, y una inhabilitación por 10 años de ocupar cargos sindicales. En este caso, es una sanción personal a esos trabajadores. O sea, es decir, de ellos ya no van a ser más representantes, van a perder su estabilidad sindical, sino es que no cumplen con la rendición de cuentas. Es una forma de proteger a los demás trabajadores de los dirigentes sindicales que muchas veces se quieren desviar y entonces tienen que realizar un estricto control a través de sus fines. Entonces cualquiera de los trabajadores pueden denunciarles al respecto en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se imponen estas sanciones? La autoridad encargada de la autoridad, el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad administrativa competente, que realizará un sumario
primeramente, o sea, recibida la denuncia o ellos de oficio actuando, es cuando siempre ellos vienen a inspeccionar siempre los lugares de trabajo, o sea, es con el fin de hacer cumplir lo que establece la norma. De acuerdo que las inspecciones lleguen a un acuerdo por el camino, o sea, jurídicamente a nosotros no nos incumbe eso. Pero son, entre paréntesis, cosas que suceden en la realidad. De ahí se abre el sumario, se le corre traslado y se le da, se le llama para que pueda en una audiencia llamar para que pueda defenderse, o sea, para alegar de acuerdo a la garantía constitucional que uno tiene que defenderse, no le tiene, ya no estamos ya en ese periodo inquisitivo donde es lo que decía ya nomás el juez, o sea, se tiene que probar los hechos. Y ahí sale una resolución. Al salir esa resolución, se puede recurrir, apelar esa resolución después de los 3 días de notificado y se va al Tribunal de Apelación de Trabajo. Pero en el caso de que el empleador o el sindicato consienta ese hecho y abone en el plazo de 48 horas, la multa quedará reducida en un 50%. Si él establece 30 jornales, si él consiente, va a ser 15 jornales. Y es lo que a grandes rasgos, lo que habla de las sanciones. La regla general es, si no se establece específicamente las infracciones, es de 10 a 30 jornales por cada hecho o por cada trabajador, dependiendo de las circunstancias. La multa máxima es de 50 jornales por cada trabajador y en caso de reincidencia se duplica esa sanción. ¿Qué tal? ¿Alguna duda, consulta al respecto? Profe, en este capítulo no vamos a hablar sobre las contravenciones. Muy jurídico. No preparé el material al respecto. No. Está quedando. Dentro del punto, o sea, dentro de esta unidad establecía lo que eran las contravenciones y estos artículos son lo que son la mayoría de las contravenciones. O sea, la contravención sería un concepto rápido, encontré ahora acá, sería el incumplimiento a lo que establece la norma. En este caso, cuando el empleador o los trabajadores o el sindicato incumple las normas, en este caso son sancionados a través de la autoridad administrativa que es el Ministerio de Trabajo. ¿Otra duda, consulta?
Profe, con relación al artículo 385, Sí, hay un decreto que reglamenta esa sanción, ¿verdad? 385. Creo que es del 2018, no, 2008. No sé si hay uno más actual. Sí, o sea, él en el punto de las reincidencias siempre tiene que tener un decreto. Legalmente, te soy sincero, desconozco ese punto de cómo es ese decreto, pero tiene que tener un reglamento de cómo se tienen que establecer esas sanciones, de cómo se cumple, cómo se realiza esos sumarios, de cómo se realiza esos procesos. Eh, Como les dije, en la última parte establecía un poco del procedimiento de lo que tiene que ser el sumario, porque se realiza a través de un sumario donde ese sumario tiene que salir una resolución, sea condenando o absolviendo. Y al condenar unas sanciones, o sea, le da un plazo de 3 días para apelar y para que se vaya al tribunal de apelaciones, pero personalmente voy a tratar de investigar al respecto y la próxima semana te aclaramos esa duda con respecto a las reglamentaciones de este artículo. Está bien, gracias, profe. Otra consulta que podamos responder ahora o responder la próxima semana. Profe, ¿cuándo va a ser la final? O sea, la fecha. La he visto a partir del 17 al 31 de agosto, según el calendario. Sí, del 17 al 29 de agosto. O sea, según el calendario. Este calendario ustedes pueden acceder también y descargar a través de la página ahí en los, en los primeros, la primera parte lo está, al acceder a la plataforma. Pero no obstante, reenvío ahora al grupo para... Reenviado. Nos quedan 4 minutos. Eh, ¿Otra duda, consulta? ¿O ya vamos cerrando? Voy a detener la grabación.